Hola a todos, soy Huyen. Tal vez hace tiempo que no nos vemos, pero gracias por estar aquí hoy compartiendo conmigo una mañana que parecía tranquila, hasta que algo vino a romper ese silencio. Esta mañana me levanté temprano como siempre. El canto de los pájaros frente a la ventana, la luz del sol filtrándose suavemente en la habitación. Todo parecía tan sereno. Preparé una taza de té caliente y me senté junto a la ventana disfrutando de ese pequeño momento de paz que hacía años no sentía tan claramente. Pero de repente esa calma se desvaneció. Desde la puerta del jardín escuché pasos conocidos lentos pero extrañamente pesados. Al levantar la vista, el corazón se me detuvo. Aquella mujer, imposible olvidarla. Mi ex-suegra. La misma persona que había convertido mi vida en una sucesión de días oscuros, la que con solo recordarla me hacía temblar por dentro. Me quedé inmóvil en el umbral, sintiendo que el aire se volvía espeso a mi alrededor. Mis labios temblaron, pero no pude pronunciar palabra alguna. Su mirada seguía siendo dulce, su sonrisa casi idéntica a la de antes, pero yo ya no era la misma. Afuera, el viento soplaba suave trayendo el olor a tierra húmeda después de la lluvia nocturna. Dentro de mí, sin embargo, se agitaban otros vientos, los del pasado, los del miedo, los del dolor, que aún no se había ido. ¿Por qué había venido? ¿A pedirme perdón o simplemente a recordarme las heridas que tanto me costó cerrar? No lo sabía. Solo estaba segura de una cosa: la paz de esa mañana se había deshecho por completo, reemplazada por una inquietud silenciosa que crecía en mi pecho. Y tal vez lo que estaba por venir no sería tan tranquilo como había imaginado. Esta mañana fue realmente hermosa. La luz del sol se filtraba entre las hojas, iluminando mi pequeño jardín con un brillo dorado y suave, como si todo estuviera envuelto en un sueño tranquilo. Me desperté más temprano de lo habitual para preparar a mi hija Maya y llevarla a la escuela. Al verla reír y hablar con esa alegría infantil, sentí que mi corazón se llenaba de calma. A veces la felicidad es tan sencilla como eso. Después de dejarla, pasé por el pequeño mercado del pueblo. Siempre me encanta el ambiente de las mañanas. Allí, las voces de la gente, el aroma fresco de las verduras recién cortadas y el rocío que aún brilla sobre las hojas verdes. Compré algunas semillas mostaza albahaca y un poco de espinaca tropical para plantar un par de hileras más en la parte trasera del jardín. La vendedora me sonrió y yo respondí con un gesto leve, sintiendo dentro de mí esa pequeña alegría que solo entienden quienes aman la vida sencilla. Al volver a casa me arremangué la blusa y comencé mi rutina: cavar la tierra, preparar los surcos, sembrar las semillas. Cada golpe de azada sonaba firme, acompasado, llenando el aire con un ritmo casi musical. El sudor me corría por la espalda, pero no me importaba. En cada movimiento sentía la paz de estar viva, la fuerza de seguir adelante, el sosiego de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Mi vida ahora es simple. Ya no hay ruidos ni heridas del pasado que me pesen. Solo estoy yo, mi pequeño jardín y el canto de los pájaros que saludan al sol cada mañana. No necesito más. Solo quiero ver crecer estas plantas verdes y fuertes bajo la luz del día, porque en cada brote nuevo siento que también yo renazco poco a poco, como esas semillas que florecen después de la lluvia. El sonido del agua fluyendo junto al río resonaba como una melodía suave que acompañaba la mañana. El viento soplaba entre las ramas, trayendo consigo el aroma fresco de la tierra húmeda y de la hierba recién brotada. Todo a mi alrededor parecía perfecto, tan sereno que por un momento olvidé el paso del tiempo. Me encontraba en mi pequeño huerto con la pala en las manos, cavando con entusiasmo los últimos surcos del día. El sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras danzantes sobre la tierra. Cada golpe de pala era como un latido del corazón constante y firme.
El sudor me corría por la frente, pero no me importaba. En cada movimiento sentía que la vida seguía fluyendo tranquila bajo mis propias manos. De pronto un sonido seco me detuvo. ¡Crack! Miré hacia abajo, el mango de mi pala se había partido en dos. Me quedé inmóvil un instante observando el pedazo de madera rota, mientras el silencio cubría el aire. Por un segundo pensé que tal vez era una señal, un mal presagio, pero enseguida sonreí. Supongo que hasta las herramientas se cansan, murmuré entre risas. Ha trabajado demasiado conmigo, solo necesita un descanso. No lo tomé como algo malo. Al contrario, sentí un extraño cariño por esa pala vieja compañera fiel de tantas mañanas como aquella. La coloqué con cuidado junto al árbol cercano, limpié el polvo de sus bordes oxidados y caminé hacia el pozo. El agua fría corrió sobre mis manos aliviando el cansancio. Tomé un vaso de agua y me senté en el porche. El viento volvió a soplar moviendo las hojas como si el mundo quisiera hablarme en voz baja. Cerré los ojos y escuché el murmullo del río, ese sonido constante que me recordaba que todo, incluso lo que se rompe, puede seguir su curso. La vida, pensé, es como mi pala, a veces se desgasta, a veces se quiebra, pero siempre se puede empezar de nuevo. Abrí los ojos y miré mi jardín verde y vibrante bajo el sol. En ese instante supe que mientras aún tenga tierra que cuidar, y sueños que sembrar, la vida seguirá floreciendo, igual que esas pequeñas plantas que hoy brotan fuertes y llenas de esperanza. La luz del sol de la mañana se extendía por todo el jardín dorada y cálida, haciendo que el aire pareciera brillar. Me quedé apoyada en el porche observando cómo los rayos atravesaban las hojas y se reflejaban en el agua del pozo. En ese momento mi corazón se sentía ligero. Estos días mi vida era sencilla pero tranquila, y esa paz valía más que cualquier otra cosa. Pensé en Ye, en su sonrisa serena y su forma callada de cuidar de los demás. Me pregunté qué estaría haciendo, si ya habría desayunado o si seguía trabajando en el campo como siempre. Solo imaginarlo me hizo sonreír sin darme cuenta, pero la calma duró poco. Una voz familiar resonó desde la entrada del jardín. ¡Ay, Huyen! ¿Eres tú de verdad? Me quedé paralizada. El corazón me dio un vuelco. Reconocí esa voz al instante. Era ella, mi ex-suegra, la mujer que había convertido mi vida en una tormenta, la que me había hecho temblar de miedo tantas veces. Y ahora estaba allí frente a mí sonriendo como si nada hubiera pasado. Sentí que las piernas me fallaban, que el aire se me escapaba del pecho. Los recuerdos me golpearon de golpe, las humillaciones, las lágrimas, las noches bajo la lluvia. Todo volvió con fuerza. ¿Qué hace usted aquí?, pregunté con voz temblorosa, intentando mantener la calma. Ella se acercó despacio. Su voz, que antes era dura y autoritaria, sonaba ahora sorprendentemente suave. Escuché que habías vuelto al pueblo. Pregunté durante días y al final decidí venir a buscarte. ¿Y si eras tú? La miré sin decir palabra. No podía creer lo que oía. Aquella mujer que en otro tiempo me había expulsado sin piedad, ahora me hablaba con un tono casi afectuoso. Apreté los labios para contener las emociones. No era tristeza, era una mezcla de miedo, rabia y desconfianza. Algo en su manera de mirarme me resultaba insoportable. Retrocedí un paso. La luz del sol caía sobre su rostro envejecido, las arrugas marcaban un tiempo que tal vez había suavizado su carácter, pero no mis heridas. Ella sonrió débilmente. No temas, hija. No he venido a hacerte daño. Solo quiero hablar contigo un momento, nada más. Guardé silencio. Mi corazón latía con fuerza. Había algo en sus palabras que me incomodaba, como si escondieran algo más. No quería escuchar, pero su mirada, esa mezcla de súplica y culpa, me dejó inmóvil. El pasado y el presente se mezclaban dentro de mí.
Yo había querido olvidarla, borrarla de mi historia. Pero ahora estaba allí, en medio de la mañana más tranquila que había tenido en mucho tiempo. Respiré hondo y respondí con la voz lo más firme que pude. Si tiene algo que decir, dígalo rápido. No quiero hablar del pasado. Ella asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y en ese instante supe que aquella visita no sería tan simple, que el pasado una vez más había venido a tocar mi puerta. La luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana dibujando hebras de brillo sobre el suelo de tierra. Yo estaba sentada frente a ella, mi antigua suegra, y sentía que el aire se volvía espeso, que el pasado me envolvía otra vez como una sombra que no podía sacudirme. La casa tan silenciosa parecía respirar con dificultad. Ella me miraba con los ojos trémulos, la voz entrecortada mezclada con súplica y culpa. «Huyen, he venido hoy por Tuk, mi hijo. Está en prisión, ha pagado por lo que hizo, y ahora podría recibir la amnistía. Solo necesito que retires la denuncia. Si lo haces, quizás reduzcan su condena. Después de todo, fueron marido y mujer. ¿Podrías ayudarlo esta vez? Te lo ruego». Me quedé helada. El agua del vaso en mis manos tembló. La miré sin ira, pero con una frialdad que me brotó del alma. Dejé el vaso sobre la mesa con cuidado y respondí firme sin elevar la voz. Yo nunca denuncié a Tuk. Créalo o no, no tengo nada que ver con él ni con lo que le pase. Ella parpadeó sorprendida como si no entendiera. Luego esbozó una sonrisa triste forzada. Sé que cometimos muchos errores contigo, tanto él como yo. Pero ya ha pagado por sus pecados. Solo te pido que lo perdones, que lo ayudes esta vez. Apreté los puños hasta sentir las uñas clavarse en la piel. Mi voz salió baja pero afilada. Le repito, yo no lo denuncié. Nos divorciamos y desde entonces no tengo relación alguna con él. Fue él quien vino a mi casa, destruyó todo, me obligó a huir al sur con Maya 3 meses. Acabo de volver y recién ahora me entero de que está preso. ¿Cómo podría haberlo denunciado si ni siquiera lo sabía? Ella bajó la mirada, sus labios temblaron. Aún así en sus ojos seguía brillando aquella arrogancia de antaño, esa mirada que un día me hizo bajar la cabeza. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de rabia y compasión. «Huyen», murmuró con voz quebrada, «todos cometemos errores. Él ya ha sufrido bastante. No cargues más con el odio, déjalo ir. Perdónalo, hija». Solté una risa amarga. «¿Perdonarlo? Usted sabe lo que viví. ¿Recuerda aquella noche en la lluvia cuando me echó de casa embarazada? Cuando les supliqué que me dejaran quedarme hasta dar a luz. ¿Recuerda lo que me respondieron?» Mi garganta se cerró. Las palabras salían a borbotones como heridas abiertas. Respiré hondo y añadí con calma: «No lo odio. Tampoco deseo venganza. Solo quiero vivir tranquila. Pero el perdón no es una palabra que se diga y ya está. Perdonar no es olvidar, señora». El silencio cayó entre nosotras tan denso que casi dolía. Ella bajó la cabeza. Sus hombros temblaban, quizá por vergüenza, quizá por pena. Me levanté despacio, mi voz sonó suave pero firme. «Váyase, por favor. No quiero hablar más del pasado, no queda nada entre nosotros». Ella me miró con los ojos enrojecidos, quiso decir algo pero no pudo. Salió despacio, sus pasos arrastrándose por el umbral. Yo me quedé sola mirando la puerta entreabierta. En mi pecho las emociones chocaban como olas. Tal vez perdonar no sea olvidar ni justificar. Tal vez simplemente dejar de odiar ya sea una forma de liberarse. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que aunque el pasado aún doliera, yo ya no pertenecía a él.
Tuy nhiên anh Đệ đang muốn một điều rằng anh ấy muốn cầu hôn Huyền. Anh ấy nằm trên bãi đất trống, mơ về những ngày tháng hạnh phúc. Huyền từ trong bộ váy cưới cô dâu bước ra, rất xinh đẹp. Bà Maya, người con gái của Huyền, như một thiên thần nhỏ bé chứng giám cho tình yêu của họ. Tưởng chừng những ngày tháng thật đẹp thì trong giấc mơ có một người phụ nữ xuất hiện. Đó chính là người vợ cũ của anh Đệ. Người vợ cũ này là người đã phản bội anh Đệ vì tiền mà đã bỏ rơi, mà đã đi theo người đàn ông khác và bỏ rơi anh Đệ, mà bây giờ quay lại và không muốn anh Đệ kết hôn với Huyền. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Sau khi anh Đệ thức giấc thì anh ấy đã đi tìm Huyền và ôm Huyền thật chặt, rằng hiện tại họ vẫn đang ở bên nhau. Và trong bữa cơm buổi tối hôm nay, anh Đệ đã quyết định cầu hôn Huyền. Như vậy thì mọi việc sẽ xảy ra như thế nào thì chúng mình hãy cùng đón xem tiếp nhé.